Tú necesitas Por un que hogar você está me y yo ajudando? necesito una madre para mis Porque hijos. você não Ven conmigo, sobreviveria sozinha. me dice el rey Alfa. Então me Y en ajude ese a momento, levantar. todo se detiene. No porque sean palabras bonitas, no porque me hagan sentir especial, sino porque son las únicas palabras que alguien me ha dicho en años que no vienen acompañadas de miedo. Hay momentos en que el mundo no te da tiempo de prepararte, ni de respirar. Solo te empuja hacia una puerta que no elegiste abrir, y del otro lado no hay nada que reconozcas. Yo conocí esa puerta un día en que el cielo estaba tan gris que parecía ceniza. Un día en que yo ya no tenía nombre, ni manada, ni un solo lugar en el mundo que pudiera llamar mío. Solo tenía el frío, y el silencio, y la certeza de que nadie en este mundo iba a venir a buscarme. Cuando vi la nota que dejaron en mi puerta esa mañana, mis hermanos no dejaban de temblar. No entendía por qué. No entendía nada todavía. Pero volvamos al día en que todo empezó. Al día en que un rey alfa pronunció esas palabras que cambiarían mi vida para siempre, sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Esta es la historia de dos personas rotas que aprendieron, contra toda lógica, a construir algo real. No fue un cuento de amor instantáneo. No fue destino cumplido de un día para otro. Fue lento, fue doloroso, fue difícil, fue lo más humano que he conocido. Siéntate, porque esta historia te va a quedar. El mercado de tierras no tenía un nombre oficial. Los que vivían cerca lo llamaban el lugar donde los sin nombre iban a desaparecer. Y yo llegué ahí con las manos vacías y el estómago vacío, cargando lo único que me había quedado, la conciencia de que ya no había vuelta atrás. Llegué al amanecer, cuando el cielo todavía no decidía si iba a ser un día o a quedarse en sombras. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo agudo que no podía identificar. Más tarde entendería que ese olor era el de las omegas sin manada, todas nosotras juntas en un mismo lugar, todas dejando rastro de lo mismo. Miedo. No llegué sola. Llegué con otras 4. Una de ellas tenía los ojos tan grandes que parecía estar viendo algo que yo no podía ver. Otra no hablaba. Ni siquiera nos miraba. Solo caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse de algo que ya había sucedido. No le pregunté qué fue. Todas teníamos algo que no queríamos contar. El lugar era una explanada abierta, cercada por muros de piedra que no llegaban a la altura de un hombre adulto, pero que de todas formas se sentían como una trampa. En el centro había una plataforma elevada, construida con madera oscura y desgastada, como si miles de pies ya habían caminado sobre ella antes que los nuestros. Al alrededor, sillas de piedra dispuestas en gradas, y en las primeras filas, los compradores. Los compradores no eran personas comunes, eran alfas de clanes grandes, representantes de manadas que buscaban omegas para sellar alianzas políticas, para fortalecer manadas, para cumplir con tradiciones que yo apenas empezaba a entender. Para ellos, nosotras no éramos mujeres, éramos fichas en un juego que habían estado jugando durante generaciones. Me colocaron en la plataforma junto con las otras, una línea de 5. El sol estaba saliendo y me golpeaba directamente en los ojos, así que no podía ver bien las caras de los que estaban sentados frente a nosotras. Solo veía sombras, sombras grandes, sombras quietas, sombras que observaban. El que condujo la subasta era un hombre alto, de voz grave y rostro como si hubiera sido tallado en madera. Habló durante varios minutos sobre las reglas del proceso, sobre los precios mínimos, sobre los términos de los acuerdos. Yo no escuché mucho. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la nota, en los ojos de mis hermanos esa mañana, en la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba moviéndose en las sombras, algo que yo no podía ver ni controlar. Cuando llegó mi turno, el hombre de madera se acercó y leyó en voz alta los datos que tenían sobre mí. Omega, sin manada, sin familia, sin historial de clan. Las palabras salían de su boca como si estuviera leyendo un inventario, como si yo fuera un objeto sin valor que alguien había dejado olvidado en un camino. Y justo ahí, en el silencio que siguió a esas palabras, lo vi por primera vez. Estaba en la última fila, no en las primeras filas donde estaban los otros compradores, los que gritaban precios y se disputaban omegas como si fueran ganado. Estaba más atrás, separado de todos, como si el espacio mismo le dejara lugar. Era alto, más que cualquier otro en esa explanada. Su cabello era oscuro, y sus ojos más oscuros aún, y cuando los fijó en mí, sentí algo que no supe nombrar durante mucho tiempo después. No fue un rayo, no fue ese momento que los cuentos prometen, fue algo más frío, algo más pesado, como si alguien me hubiera puesto una mano sobre el pecho y apretado, no para lastimar, sino para recordarme que todavía estaba viva. Uno de los otros compradores hizo una oferta, luego otro. Los precios subían, pero yo no los escuchaba.
Solo estaba mirando a ese hombre en la última fila que no había abierto la boca ni una sola vez, hasta que todos los demás se quedaron en silencio. Y entonces él habló. Su voz llenó la explanada de una manera que no encajaba con la hora ni con el lugar. No fue un grito, no necesitó serlo. Solo dijo un número, y cuando lo dijo, todos los que estaban sentados delante de él bajaron la mirada como si esa única frase hubiera decidido todo. El hombre de madera anunció el resultado. Yo no me moví. No reaccioné. No porque no entendiera lo que acababa de pasar, sino porque por dentro algo se había roto en mí en ese momento. Algo que yo pensé que ya estaba roto desde hace mucho tiempo. Y descubrir que todavía había algo que pudiera romperse fue lo más doloroso de todo. Un hombre se acercó a la plataforma. No fue el Rey Alfa. Fue uno de sus, llamémoslo así, sombras. Un hombre más pequeño, más rápido, con ojos que no te miraban directamente, sino siempre un poco al lado, como si calculara distancias. Me llevó fuera de la explanada sin decir una palabra, y mientras caminábamos por el camino de tierra que llevaba hacia donde la sombra del muro no llegaba, vi por la última vez esa explanada, y vi que el hombre de la última fila ya no estaba sentado, estaba de pie, y me estaba mirando. Me llevaron a una habitación que no tenía nombre. No tenía ventana tampoco, solo una puerta de madera gruesa, y una mesa en el centro con una silla a cada lado, como si lo que estaba a punto de pasar fuera una conversación entre iguales, como si yo pudiera estar en esa silla sin sentir que el suelo se estaba hundiendo debajo de mis pies. Esperé. No sé cuánto tiempo. El silencio en ese cuarto era de un tipo diferente al que conocía. No era el silencio del vacío o del olvido. Era un silencio que escuchaba, como si las paredes mismas estuvieran prestando atención a lo que estaba por ocurrir. Cuando la puerta se abrió, el aire cambió antes de que él entrara. Es la única manera que tengo de describirlo. El espacio se comprimió, se hizo más denso, y yo sentí en mi pecho esa misma sensación de la explanada, esa mano invisible apretando, recordándome que estaba viva, y que eso, en ese momento, no era un regalo. El Rey Alfa entró y cerró la puerta detrás de él. Se sentó frente a mí sin prisa, sin necesidad de mostrar que tenía el poder. No necesitaba mostrarlo. Era evidente en la manera en que ocupaba el espacio, en la manera en que sus ojos me observaban sin moverse, sin parpadear, no con crueldad, con algo más difícil de leer. Yo no hablé primero, no porque tuviera orgullo ni quería demostrar algo, sino porque no tenía palabras. Mi garganta estaba seca y mis manos, que las tenía sobre mis piernas, no dejaban de temblar, levantadas las palmas hacia arriba, como si el cuerpo sabe que en ese momento yo no tenía nada que defender ni nada que ofrecer. Él fue el que rompió el silencio. Tú necesitas un hogar, dijo. No fue una pregunta, fue una observación, dicha con la misma naturalidad con la que alguien diría que afuera está lloviendo, como si él ya lo sabía antes de que yo pudiera confirmarlo. Yo lo confirmé de todas formas, con un movimiento de la cabeza, pequeño, casi invisible. Yo necesito una madre para mis hijos, continuó, y ahí se detuvo, no para crear drama ni para observar mi reacción. Se detuvo porque lo que dijo después necesitaba espacio para existir. Ven conmigo. 3 palabras, las más simples que alguien pueda decir. Y sin embargo, en ese cuarto, en ese momento, pesaban más que todo lo que había escuchado en los últimos meses de mi vida, más que las amenazas, más que los silencios, más que la nota en la puerta. Quiero ser honesta. En ese momento no sentí gratitud, no sentí alivio. Lo que sentí fue algo más cercano al miedo, porque en mi experiencia, cuando alguien te ofrece algo, siempre hay un precio que no te dicen al principio. Siempre hay una condición oculta, una expectativa, una trampa disfrazada de mano extendida. ¿Por qué?, pregunté, y fue la primera palabra que salió de mi boca en todo ese tiempo. Él me miró durante varios segundos, no con impaciencia, con algo que casi podría llamar honestidad, aunque en esa primera conversación no confiaba en nada de lo que veía, porque mis hijos necesitan algo que yo no puedo darles, dijo, y porque tú no tienes otro lugar donde ir. Fue brutal en su simpleza. No me mintió. No me dijo que lo estaba haciendo por compasión ni por generosidad. Me dio 2 razones, una suya, una mía. Y en esa honestidad cruda había algo que, sin querer reconocerlo, me dio por primera vez en mucho tiempo la sensación de que estaba hablando con alguien que entendía lo que significa estar solo en un mundo que no te espera. Los términos fueron claros. Viviría en el palacio. Tendría una habitación propia, ropa, comida, todo lo que necesitara para estar en condiciones de cuidar a sus hijos. A cambio, yo estaría presente. Estaría ahí. Estaría disponible como figura de protección real y de guía para Idris y Selene, sus 2 hijos,
que entonces tenían 7 y 5 años respectivamente. Nada más. Nada más allá de eso. Yo lo escuché todo sin interrumpirlo, y cuando terminó, hubo otro silencio. Este uno más largo, este uno más pesado. ¿Y si no lo quiero?, pregunté. Aunque los dos sabíamos la respuesta. No era una pregunta real, era una prueba. Quería ver si él se mentiría a mí, o si me daba la verdad también en eso. Entonces te dejo ir, dijo. Pero no tendrás a dónde. La verdad más difícil no es siempre la más cruel. A veces es simplemente la más clara. Yo acepté sin decirlo con palabras, solo con el movimiento de los ojos, mirando hacia abajo, mirando hacia nada, porque decirlo en voz alta hubiera significado reconocer en voz alta que todo lo que había perdido hasta ese momento era real, y eso yo no estaba lista para hacerlo todavía. Él se levantó primero. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. No se dio la vuelta. Habló de nuevo sin mirarme. No te pido que confíes en mí, dijo. Solo te pido que te quedes. Y salió. Yo me quedé sentada en esa silla durante mucho tiempo después, sola otra vez, pero esta vez el silencio no se sentía tan vacío como antes. Se sentía como un punto de partida, no un punto que yo hubiera elegido, pero un punto, y por el momento, con un punto era suficiente para seguir caminando. El palacio no se parecía a ninguno de los que había imaginado en mi infancia. No había torres brillantes ni ventanas enormes que dejaran entrar la luz como en los cuentos que me contaban cuando era pequeña. Era grande, sí, muy grande, pero sus corredores eran largos y oscuros, sus muros de piedra gruesa absorbían el sonido, y cuando caminaras por sus pasillos por la noche, podías convencerte de que el lugar mismo estaba respirando. Me llevaron a mi habitación la primera tarde. Una mujer delgada, de manos hábiles y rostro que no mostraba mucho, se despedió de mí en la puerta sin decirme nada más, allá de los datos básicos: horario de comidas, ubicación de los baños, las puertas que no debía abrir. Me dio la lista de prohibiciones antes que la lista de bienvenidas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el lugar donde iba a vivir. La habitación en sí no estaba mala. Había una cama, una mesa pequeña junto a la ventana y un armario de madera oscura que olía a pino. La ventana daba a un patio interior donde crecía un árbol viejo, torcido por años de viento. Me gusté ese árbol desde el primer momento, porque yo también me había torcido por años de viento, y todavía estaba de pie. Los primeros días fueron de silencio. Nadie hablaba conmigo más allá de lo estrictamente necesario. Los criados me traían la comida y se iban. Las puertas se cerraban con suavidad pero con firmeza, como si cada una de ellas fuera recordándome que este lugar no era mío, que yo estaba aquí por un trato, no por derecho. El rey Alfa no apareció durante los primeros 3 días. No supe si fue intencional o no. Tal vez me estaba dejando espacio para adaptarme. Tal vez simplemente tenía cosas más importantes que hacer que supervisar a la mujer que había traído como pieza en un acuerdo político. De todas formas, su ausencia no significó tranquilidad, significó incertidumbre. Y la incertidumbre, para alguien como yo, es casi peor que cualquier amenaza directa. Fue el 4.º día cuando los niños llegaron a mi puerta. No tocaron, no pidieron permiso. La puerta simplemente se abrió, y ahí estaban los dos, mirándome desde el marco como si yo fuera la intrusa y no ellos. Idris, el mayor, tenía los ojos del rey, oscuros, observadores, difíciles de leer. Me miró de arriba hacia abajo, como si estuviera evaluando si yo era digna de estar en ese cuarto. Tenía 7 años y ya miraba así. Me pregunté qué clase de mundo lo había formado tan rápido. Selene era diferente, más pequeña, más callada. Sus ojos eran grandes y curiosos, pero detrás de esa curiosidad había algo que reconocí inmediatamente porque lo había visto en el espejo durante mucho tiempo. Miedo disfrazado de timidez, miedo de confiar en alguien nuevo. Ninguno de los dos habló primero. Yo tampoco. Los 3 nos quedamos en ese silencio durante varios segundos, estudiándonos mutuamente como si estuviéramos en 2 lados de un río, que ninguno sabía cómo cruzar. Fue Idris quien dijo lo primero. Mi padre nos dijo que vivirías aquí. No fue un saludo, fue una declaración, dicha con una seriedad que no encajaba en un niño de su edad. Eso es, respondí, y no agregué nada más, porque no sabía qué agregar. No sabía si debía ser amable, no sabía si debía ser neutral. No sabía qué esperaban ellos de mí ni yo de ellos. Solo sabía que estábamos todos en el mismo lugar sin haber elegido estarlo. Los días siguientes fueron iguales. Los niños aparecían, me observaban y se iban. No me hablaban mucho. Yo no les preguntaba mucho. Era un baile de distancia, un ritual silencioso donde todos los participantes caminaban alrededor del mismo punto sin acercarse. Y fue durante ese tiempo cuando comencé a sentir que no estaba sola en la incomodidad. Había alguien más en el palacio que me observaba.
No de la manera en que me observaban los niños, con curiosidad o desconfianza. De otra manera. Una mirada más fría, más calculadora. Venía de uno de los consejeros del rey. Un hombre de rostro angulado y voz siempre demasiado suave para el contexto. Se llamaba Aldrich, y desde el primer día que lo vi en un corredor, algo dentro de mí se tensó. No me habló directamente durante las primeras semanas. No necesitó hacerlo. Su manera de observarme cuando cruzábamos caminos era suficiente para transmitir un mensaje. Un mensaje que yo no podía descifrar todavía, pero que sentía en la piel como una brisa fría antes de una tormenta. No supe en ese momento que Aldrich era la primera parte de una amenaza que iba a crecer mucho más grande que yo. No supe que sus ojos calculadores no estaban evaluando si yo encajaba en el palacio. Estaban evaluando si yo era útil para algo más. Pero eso vino después. En esas primeras semanas, yo solo tenía lo básico. Una habitación, un árbol torcido fuera de la ventana y 2 niños que me miraban desde la puerta sin saber todavía si yo era alguien en whom pudieran confiar. Y yo, desde mi lado del río, no sabía todavía si yo era capaz de ser esa persona. Pero cada mañana me despertaba, y cada mañana miraba por la ventana, y el árbol seguía de pie. Por el momento, eso era suficiente. Hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la mente intente olvidarlas. Cicatrices que no se ven pero que duelen cuando el aire cambia. Momentos que dejaron una marca tan profunda que simplemente se convirtieron en parte de la estructura de quién eres, aunque prefieras creer que ya no lo son. Yo llevaba esa marca desde hace mucho tiempo, desde antes de llegar al palacio, desde antes de la subasta, desde un momento que no me gustaba recordar pero que aparecía todas las noches sin permiso, como un visitante que conocía exactamente dónde estabas más vulnerable. Fue Kaelum quien lo descubrió primero, no de una manera obvia. No fue un momento dramático ni una confrontación directa. Fue sutil. Fue un detalle que pasé por alto en principio, pero que después entendí que él no pasó por alto nada. Fue un día en que los niños habían estado jugando en el patio interior, cerca del árbol torcido. Selene se cayó. No fue un golpe grande, solo tropezó con una raíz que sobresalía del suelo. Pero cuando cae, instintivamente extendí la mano para atraparla, y al hacerlo, mi manga sube. No mucho. Solo lo suficiente para que se vea lo que está en mi antebrazo izquierdo. Una marca, no una cicatriz de una herida común. Una marca que tiene significado en el mundo de los clanes. Una marca que significa que alguien te reclamó una vez, y que después te dejó. Una marca de rechazo. Idris no lo vio. Estaba corriendo detrás de Selene, pero Kaelum estaba en el corredor que daba al patio. Estaba apoyado en el marco de la puerta, observando a sus hijos jugar, como lo hacía a veces en las tardes cuando sus obligaciones lo permitían. Y él lo vio. No dijo nada en ese momento. No me confrontó. No hizo una pregunta. Solo cambió la manera en que me miraba. No se hizo más difícil. Se hizo más cercana, como si de repente entendiera algo sobre mí que antes no podía ver. Los días siguientes fueron diferentes. No visiblemente. La rutina siguió siendo la misma. Pero yo lo sentía. Esa presencia más cercana. Esa atención que no pedí, pero que no podía ignorar. Fue 3 noches después cuando todo salió a la superficie. Yo no dormía bien. Nunca dormía bien desde hace mucho tiempo. El palacio en la noche era un lugar de sombras y ruidos que no tenía manera de identificar, y mi cuerpo, entrenado durante años para estar alerta, no saber descansar en un lugar nuevo, aunque ese lugar fuera más seguro de los que conocía antes. Esa noche me levanté, y caminé por el corredor hacia una pequeña habitación que había descubierto días antes. Un lugar entre la cocina y el almacén donde había una silla junto a una ventana pequeña que daba al exterior. Desde ahí podía ver las estrellas sin que nadie la viera a mí. Pero esa noche no estaba sola ahí. Kaelum estaba sentado en la misma silla cuando llegué. No, estaba de pie junto a la ventana. Sus manos estaban cruzadas detrás de su espalda y estaba mirando hacia afuera, hacia la oscuridad. Cuando escuchó mis pasos, se dio la vuelta. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. «No puedes dormir», dijo finalmente. No fue una pregunta. «No», respondí. Simple, sin excusas. Otro silencio. Este uno no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que existe entre 2 personas que entiendan que no siempre las palabras son necesarias para comunicarse. «Dravan», dijo él. Una palabra. Solo un nombre. Y cuando lo dijo, todo el aire salió de mis pulmones de golpe. Como si alguien me hubiera puesto un puño en el estómago. Como si los años que había pasado intentando enterrar ese nombre se habían derrumbado en un segundo. Dravan. El alfa del clan rival que me había reclamado cuando tenía apenas 16 años. El alfa que hizo la marca en mi brazo con una ceremonia que se supone significa conexión, y que en mi caso significó lo contrario. El alfa que, después de todo lo que hizo, me dejó.
sin explicación, sin palabra, sin nada. Solo la marca en la piel y la rejeizón que quedó grabada en mi alma como una herida que nunca cicatrizó del todo. No pregunté cómo lo sabía. En ese momento no importaba. Lo que importaba era que en ese corredor oscuro, frente a esa ventana pequeña, alguien por primera vez me estaba diciendo en voz alta lo que yo había cargado en silencio durante tanto tiempo. «No estás aquí por lo que él hizo», dijo Kailum, y esta vez sí me miró directamente. Sus ojos eran oscuros, pero en esa oscuridad había algo que no había visto antes. No lástima. Nunca lástima. Algo más cercano al reconocimiento. Como si él entendiera lo que significa cargar una marca que no elegiste. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque si abría la boca en ese momento, lo que salía no sería palabra. Sería todo lo que había guardado dentro durante años, y no estaba lista para dejarlo salir. No ahí. No todavía. Como si entendiera eso también, Kaelum no insistió. Solo se inclinó levemente. Un movimiento mínimo que en otro contexto podría parecer insignificante, y se alejó hacia el corredor. Se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. «Aquí nadie puede tocarte», dijo, y salió. Yo me quedé de pie junto a la ventana durante mucho tiempo después. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire entraba frío por la rendija, y por primera vez desde que llegué al palacio, sentí algo que no podía nombrar del todo. No fue seguridad exactamente, fue algo más pequeño que eso. Más frágil, fue la sensación de que quizás, solo quizás, alguien en este mundo podía ver la marca en mi brazo y no verme a mí como Broken. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí hasta el amanecer. Hay personas que cuando entran a un lugar, el lugar cambia. No de manera visible. Los muros siguen en su lugar, las sillas no se mueven, la luz no se oscurece, pero algo en el aire se altera, algo que solo los que han aprendido a temer saben detectar. Yo aprendí a temer muy temprano. Fue un martes cuando llegó, o al menos eso creo. Los días en el palacio se parecían tanto entre sí que a veces perdía la cuenta. Lo que sí recuerdo es que esa mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo dentro de mí estaba tratando de advertirme de algo antes de que yo lo entendiera con la mente. Lo estaba convocando desde afuera, lo estaba llamando, y yo no sabía todavía por qué. Selene fue quien me lo dijo primero. Estábamos en el patio interior. Ella sentada en la hierba cerca del árbol torcido, y yo en la banca de piedra observándola, cuando una de las criadas entró corriendo, no en pánico, pero con una prisa que no tenía en sus pasos normales, y le dijo a otra criada que un embajador había llegado del clan del Este. «Un embajador nuevo», repitió la criada, «el señor Dravan». El nombre cayó en el aire como una piedra en agua estancada, y yo sentí como todo mi cuerpo se heló de un segundo para otro. Mis manos, que estaban apoyadas sobre mis rodillas, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi respiración se detuvo, solo por un segundo, pero fue suficiente para que el mundo se desplazara bajo mis pies. Selene me miró. No entendió qué pasó. Yo no le expliqué. No podía. No tenía palabras para explicarle a una niña de 5 años por qué cierto nombre puede convertir a una persona en ceniza desde adentro hacia afuera. Lo vi por primera vez esa misma tarde. Estaba en el salón grande, el que se usaba para recibir a los visitantes importantes. Yo no debería estar ahí. No era parte de mis responsabilidades estar presente en esas reuniones políticas. Pero algo me llevó hasta la puerta. Quizás fue la curiosidad. Quizás fue la necesidad de confirmar lo que mi cuerpo ya sabía. Quizás fue algo más antiguo que la razón. Estaba de pie junto a la mesa central, hablando con Aldrich, el consejero de rostro angulado. Los dos estaban inclinados hacia cada otro, hablando en voz baja, demasiado baja como para que yo escuchara desde donde estaba. Pero no necesitaba escuchar las palabras. Lo que vi fue suficiente. Dravan no había cambiado mucho. Tal vez unos años más en su rostro, tal vez un poco más de dureza en las líneas de su cuerpo, pero sus ojos eran los mismos, oscuros, calculadores, con esa forma de mirarte que te hace sentir que estás siendo medida, no con deseo, con estrategia. Cuando lo vi, algo dentro de mí quiso salir corriendo. Otra parte, la parte que había aprendido a quedarse quieta cuando el miedo llegaba, me mantuvo en la puerta sin moverme, solo respirando, solo tratando de recordar que yo no tenía que dar ninguna respuesta en ese momento. Solo necesitaba existir sin que él me viera, pero lo que no supe entonces fue que Kaelum sí me vio a mí. Estaba en el otro extremo del salón, en un lugar donde la sombra del muro lo cubría casi completamente. No estaba participando en la conversación entre Dravan y Aldrich. Estaba observando, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, en ese instante breve, vi algo en su rostro que no había visto antes. No fue la dureza que me había mostrado en otros momentos.
No fue la neutralidad que mantenía la mayor parte del tiempo. Fue algo más cercano a la furia. Una furia fría, controlada, pero real. Como un fuego que ardía desde adentro sin necesidad de mostrar las llamas. Esa noche no dormí. No fue por los sueños esta vez. Fue porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Dravan. Veía la manera en que había hablado con Aldrich, con esa familiaridad que no encajaba entre un embajador visitante y un consejero del rey. Una familiaridad que significaba que no era la primera vez que hablaban, que no era la primera vez que hacían algo juntos, y entonces entendí algo que hasta ese momento no había conectado. Aldrich no me observaba por casualidad desde el primer día que llegué al palacio. Me observaba porque lo estaban pidiendo hacerlo. Me observaba porque alguien quería saber exactamente cómo vivía, cómo me movía, qué tan cerca estaba de los niños, qué tan cerca estaba de Caelum. Dravan no había llegado como embajador por diplomacia. Había llegado porque yo estaba aquí. Al día siguiente, Caelum me convocó a la misma habitación sin nombre, donde habíamos tenido la primera conversación, meses atrás. Cuando entré, él estaba de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados y el rostro más cerrado que lo había visto hasta ese momento. No perdió tiempo. «Sé quién es Dravan para ti», dijo. No fue una pregunta. Y esta vez no había la suavidad que había mostrado esa noche junto a la ventana. Había algo más urgente, algo que yo entendí inmediatamente. «Sé lo que hizo», continuó, «y sé que no está aquí por diplomacia». Yo lo miré. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la confirmación de lo que yo ya sospechaba, dicha en voz alta por alguien más, hizo que todo el peso de esa verdad cayera sobre mí de nuevo, como recibirlo por primera vez. Caelum me observó durante varios segundos, y luego hizo algo que en otro momento yo hubiera encontrado imposible. Se acercó. No mucho, solo lo suficiente como para que yo pudiera ver en sus ojos que no estaba hablando como un rey, hablando a una mujer que era parte de un trato. Estaba hablando como alguien que ya no era indiferente. «No lo voy a dejar acercarse a ti», dijo. Y en esas palabras, en la manera en que las dijo, sin drama, sin promesas grandes, solo con esa certeza callada que había visto desde el principio en él, entendí algo nuevo. El miedo que había cargado durante todos esos años no estaba desapareciendo. Todavía estaba ahí. Todavía me pesaba. Pero por primera vez, no estaba cargándolo sola. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente. Los niños ven lo que los adultos han aprendido a esconder. No porque sean más inteligentes, sino porque todavía no han aprendido a mirar para otro lado cuando algo les incomoda, cuando algo no encaja, cuando algo duele. Idris y Selene me observaban todos los días. Desde el principio lo habían hecho, pero durante las primeras semanas fue desde la distancia, desde el marco de la puerta, desde el otro lado del patio, como si necesitaran mantener un espacio entre nosotros para sentirse seguros. Y yo lo entendí, porque yo también necesitaba ese espacio. Pero los niños no pueden mantener distancia para siempre, especialmente cuando están solos, y cuando algo dentro de ellos necesita algo que no saben pedir con palabras. Fue un día lluvioso cuando todo cambió. La lluvia en el palacio tenía un sonido particular, no el de la lluvia ligera que cae en las ciudades. Era más pesada, más insistente, como si el cielo estaba tratando de decirle algo a los muros de piedra, y los muros no querían escuchar. Ese día yo estaba en mi habitación, junto a la ventana, mirando el árbol torcido empapado en agua, cuando escuché un ruido en el corredor. No fue un pasos de adulto, fue el sonido pequeño, casi imperceptible, de alguien que camina intentando no ser escuchado pero que no sabe todavía cómo hacer eso del todo. Selene estaba sentada en el suelo justo fuera de mi puerta. No estaba llorando, no estaba haciendo nada, solo estaba ahí, con las rodillas contra el pecho y los brazos alrededor de sus piernas, mirando el suelo como si el suelo tuviera una respuesta que nadie más le estaba dando. Me detuve en la puerta. No la llamé, no le pregunté nada, solo me senté a su lado, en el suelo, en el mismo corredor oscuro, y quedé callada, como si yo también no tuviera nada que decir, como si simplemente estar ahí fuera suficiente. Pasaron varios minutos así. El silencio entre nosotras no fue incómodo. Fue del tipo que existe cuando dos personas entiendan que a veces el cuerpo necesita estar cerca de otro cuerpo, sin que haya palabras en medio. Luego Selene habló, sin mirarme, con la voz más pequeña que había escuchado en mucho tiempo. «Mi madre se fue», dijo. No fue una sorpresa para mí. Había inferido algo así desde el principio. Los niños sin madre en un palacio como este no son un accidente. Son una herida que todos alrededor saben que existe, pero que nadie se atreve a nombrar directamente. «Lo sé», respondí. «Idris dice que no la extrañamos porque no la conocimos», continuó Selene. Y esta vez sí me miró. Sus ojos grandes, oscuros como los de su padre,
Estaban llenos de una confusión que no tenía manera de resolver sola. ¿Y tú?, pregunté. Ella no respondió inmediatamente. Se quedó pensando, como si la pregunta fuera más grande de lo que parecía, como si extrañar a alguien que no conociste fuera un concepto que necesitaba tiempo para entender. Yo extraño lo que podría haber sido, dijo finalmente, y en esas palabras, tan simples y tan adultas al mismo tiempo, algo dentro de mí se movió en un lugar que yo había pensado que ya no tenía movimiento, un lugar que había quedado entumecido desde hace tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. No le dije nada, no tenía que decirle, solo extendí mi mano, no para tocarla, sino para que la viera, para que supiera que estaba ahí, y ella, después de varios segundos, puso sus manos pequeñas sobre la mía, solo las puso, sin apretarlas, sin necesidad de un abrazo ni de palabras grandes, solo el contacto, solo la certeza de que no estaba sola en ese corredor oscuro. Me quedamos así hasta que la lluvia dejó de caer. En los días que siguieron, algo cambió entre nosotras. No de golpe, nunca de golpe, pero Selene comenzó a aparecer en lugares donde yo estaba de una manera que ya no se sentía casual. En el patio, cerca de mí, pero no demasiado cerca. En la sala de almuerzo, al lado de mí, pero sin necesidad de hablar. Era un movimiento hacia mí, que ella no podía nombrar todavía, pero que yo reconocía porque lo había visto antes en otros ojos. Era la primera señal de confianza, pequeña, frágil, pero real, e Idris lo notó. El mayor de los dos no diría nada directamente. No era de esa manera. Era demasiado parecido a su padre para mostrar lo que sentía sin un proceso previo. Pero un día, cuando yo estaba ayudando a Selene a leer un libro que había encontrado en la biblioteca, Idris se sentó en el mismo cuarto, en la esquina opuesta, con otro libro, sin decir una palabra. Quedó ahí durante toda la tarde. Fue el primer día que los tres estuvimos en el mismo espacio sin que yo sintiera que estaba invadiendo algo que no me pertenecía. Kailum lo vio. Yo no supe en ese momento exactamente qué vio ni cómo lo interpretó. Solo supe que esa noche, cuando los niños ya estaban durmiendo y yo estaba caminando por el corredor hacia mi habitación, lo encontré apoyado contra la pared cerca de la puerta de los cuartos de los niños. Solo estaba ahí, como si hubiera estado observando algo por la puerta entreabierta. Como si lo que había visto lo había detenido en ese lugar sin necesidad de moverse. Cuando me vio pasar, no dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada había algo nuevo, algo que no había visto antes en sus ojos oscuros. No fue gratitud exactamente, fue algo más profundo. Fue el reconocimiento de que algo que él no podía dar a sus hijos estaba siendo dado. Lentamente, sin ruido, sin dramas, pero estaba siendo dado. Y yo, por primera vez desde que llegué a ese palacio, no me sentí como una pieza en un trato. Me sentí como alguien que importaba, no porque un rey lo había decidido, sino porque dos niños, con sus ojos grandes y sus manos pequeñas, y sus preguntas que no tenían respuestas fáciles, me habían elegido sin que nadie les pidiera que lo hicieran. Y esa noche, sola en mi habitación, mirando el árbol torcido bajo la luna, entendí algo que me estaba cambiando por adentro, sin que yo lo hubiera pedido. Estaba empezando a tener un lugar en el mundo otra vez. La traición más peligrosa nunca viene de afuera, viene de dentro. Viene de alguien que conoce la forma exacta de tus muros y sabe exactamente por dónde entrar sin que nadie lo vea. Yo no supe durante cuánto tiempo Aldrich había estado trabajando para Draban, tal vez desde antes de que yo llegara al palacio, tal vez desde mucho antes de eso. Lo que sí supe, cuando la verdad finalmente salió a la luz, fue que cada observación que había hecho sobre mí, cada detalle que había registrado durante semanas, no fue por curiosidad ni por desconfianza, hacia una Omega nueva en el palacio. Fue información. Información que estaba siendo enviada afuera, paso a paso, palabra por palabra, hasta construir un mapa completo de mi vida dentro de los muros del rey. Fui yo quien lo descubrió primero, no por ser inteligente ni por estar alerta, sino por un accidente que no lo vi venir. Fue una noche cuando no podía dormir, como tantas otras. Caminé por el corredor hacia la habitación pequeña junto a la ventana, el mismo lugar donde Kailum y yo habíamos hablado de Draban por primera vez. Pero esa noche, cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y desde adentro salía una luz tenue, la luz de una vela pequeña. Me detuve, no por miedo exactamente, por instinto. El mismo instinto que durante años me había salvado de notar cosas que otros no notaban. Aldrich estaba dentro, de espaldas a la puerta. Tenía un pergamino en las manos y estaba escribiendo en él con una pluma. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos, como si estaba tratando de terminar antes de que alguien lo encontrara. No entré, no me moví, solo me quedé en la sombra del corredor, observándolo durante varios minutos, hasta que él enrolló el pergamino, lo metió en la parte interior de su ropa,
y salió apagando la vela. Pasó justo a mi lado sin verme. Al día siguiente, fui a buscar a Kaelum. No al salón grande ni a ningún lugar público. Lo busqué donde lo había visto a veces por las mañanas temprano, en una habitación pequeña cercana a la biblioteca, donde parecía que iba a estar solo antes de comenzar con sus obligaciones del día. Lo encontré ahí, solo, con un libro abierto frente a él que claramente no estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en un punto del aire, como si estaba pensando en algo que no quería compartir todavía. Cuando me vio entrar, no se sorprendió, como si ya lo había esperado, como si sabía que yo vería algo eventualmente que lo cambiaría todo. Le conté lo que había visto, sin agregar ni quitar nada, solo los hechos, el pergamino, la vela, la manera en que Aldrich había actuado, rápido y secreto, como alguien que sabe exactamente lo que va a pasar si es descubierto. Kaelum me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no habló inmediatamente. Se quedó en silencio durante varios segundos, con la mano apoyada sobre la mesa, los dedos ligeramente apretados, como si por adentro estaba procesando algo que por afuera no podía mostrar todavía. Aldrich ha sido parte de esta corte durante 8 años, dijo finalmente. Su voz no tenía rabia. Tenía algo peor. Tenía esa frialdad que aparece cuando la traición no es una sorpresa, sino una confirmación de algo que ya sospechaba pero que no quería aceptar. 8 años, repite. Y durante todo ese tiempo, yo confiaba en que los muros de este palacio eran lo suficiente para separar lo que sucede dentro de lo que pasa afuera. No dijo más. No necesitó hacerlo. Los dos entendimos en ese momento lo mismo. Los muros no habían sido suficientes, y la persona que había hecho un hueco en ellos no había llegado desde afuera. Había estado adentro todo el tiempo. Los días que siguieron fueron los más difíciles desde que llegué al palacio. No porque nada cambió visiblemente. La rutina siguió siendo la misma. Los niños siguieron jugando. Aldrich siguió caminando por los corredores con esa mirada calculadora que ya no podía ignorar. Draban siguió presente en la corte como embajador, asistiendo a las reuniones, sonriéndole a todos con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Pero por adentro, todo estaba moviéndose hacia un punto sin retorno. Kaelum no enfrentó a Aldrich inmediatamente. Me lo explicó una noche cuando los dos estábamos en el corredor después de que los niños se habían dormido. Me dijo que si enfrentaba a Aldrich antes de tener pruebas definitivas, dándole la oportunidad de escapar o de advertir a Draban, todo el plan que estaba construyéndose en sombras pudiera cambiar de forma y volverse más difícil de detectar. Si lo confronto ahora, pierdo la única ventana que tengo para ver exactamente qué están planeando, dijo. Yo entendí la lógica, pero entender la lógica no significa que el cuerpo deje de temer. Cada vez que veía a Aldrich en un corredor, cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía esa sensación en el estómago que conocía de antes, la sensación de estar observada por alguien que ya decidió lo que va a hacer contigo y solo necesita el momento correcto para actuar. Y Draban que seguía ahí, presente, cercano, caminando por los mismos espacios que yo caminaba, breathing el mismo aire que yo respiraba dentro de esos muros. Y yo no podía hacer nada más que existir en el mismo espacio, sin mostrar que cada vez que lo veía algo dentro de mí, quería desaparecer. Fue Selene quien me dio la fuerza para quedarte durante esos días. No lo hizo con palabras. Lo hizo de la misma manera en que había comenzado todo, con esa presencia silenciosa, con esa mano pequeña que a veces aparecía cerca de la mía sin necesidad de explicar por qué. Cada gesto pequeño era un recordatorio de que yo ya no estaba sola. Y era un recordatorio de lo que estaba en juego, porque si Draban y Aldrich completaban lo que estaban planeando, no solo yo estaba en peligro, los niños estaban en peligro, el palacio estaba en peligro. Todo lo que yo había comenzado a considerar como algo cercano a un hogar estaba en peligro. Una noche, justo antes de dormir, Kaelum me habló por la última vez antes de que todo estallara. Pronto sabremos todo, dijo, y en sus ojos había esa misma furia fría que había visto cuando Draban llegó. Pero esta vez había algo más, había determinación. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que estaba por venir, porque esta vez no estaba enfrentándolo sola. Hay noches que no son como las demás, noches donde el aire se siente diferente antes de que pase algo, donde el silencio no es silencio sino una pausa, como el instante antes de que un trueno rompa el cielo. Yo aprendí a reconocer ese tipo de noches mucho antes de que llegara a este palacio. Y esa noche, cuando miré por la ventana y vi la luna teñida de rojo, supe inmediatamente que algo estaba a punto de romperse. La luna roja no es un evento común. En el mundo de los clanes significa muchas cosas según quien la interprete. Para algunos es una señal de cambio, para otros, una advertencia. Para mí, esa noche, fue lo único que necesitaba ver
para entender que el tiempo que Kaelum había estado esperando había llegado. Los niños se durmieron temprano esa noche. Tal vez sintieron algo también, esa tensión que los adultos tratan de esconder, pero que los niños siempre perciben de otra manera. Selene se quedó dormida con el libro que yo le había estado leyendo todavía abierto sobre su regazo. La cerré con cuidado y la dejé en la mesa de noche. Antes de salir de su habitación, me detuve un momento y la observé dormir. Su rostro en el sueño estaba completamente tranquilo, sin miedo, sin preguntas, solo paz. Me quedé mirándola durante varios segundos más de lo necesario, porque en ese momento supe que proteger esa paz era la cosa más importante que yo había tenido que hacer en toda mi vida. Cuando bajé al corredor principal, Kaelum ya estaba ahí, de pie, solo, con la postura de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene ninguna duda al respecto. A su lado estaba un hombre que yo reconocía como uno de los guardiases más cercanos del rey, un hombre alto, de rostro serio, que siempre caminaba en sombras, pero que cuando necesitaba actuar, actuaba sin hesitación. «Han movido a Aldrich», le dijo el guardián a Kaelum cuando éste llegué. Su voz era baja pero clara. «Está en el salón occidental. Dravan está con él». Kaelum no reaccionó visiblemente, solo inclinó la cabeza, un movimiento mínimo, y el guardián entendió. Se alejó hacia la oscuridad del corredor, como si el mismo palacio lo tragó. Entonces Kaelum se dio la vuelta y me miró. No me dijo que me quedara, no me dijo que me fuera, solo me miró, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba ser dicha en voz alta. Una pregunta que solo yo podía responder. «Voy contigo», dije, y fue lo primero que en mucho tiempo dije sin miedo. Caminamos juntos por el corredor hacia el salón occidental. El palacio a nuestro alrededor estaba completamente en silencio. Nuestros pasos eran el único sonido, y la luz de la luna roja entraba por las ventanas altas, teñiendo todo de un color que no era del mundo normal. Era como caminar dentro de un sueño que todavía no decidía si era real o no. Cuando llegamos a la puerta del salón, Kaelum se detuvo, se dio la vuelta hacia mí, y entonces hizo algo que yo no esperaba. Me tomó la mano. No fue un gesto grande. No fue un abrazo ni una promesa dicha en palabras. Fue simple, fue directo. Solo sus dedos alrededor de los míos, cálidos y firmes, como diciendo, «Estamos aquí los dos», sin necesidad de más. Algo se abrió dentro de mí en ese momento, algo que había estado cerrado durante tanto tiempo, que había olvidado que existía. No fue un dolor, fue lo contrario. Fue como cuando el sol sale después de muchos días de nubes, y el cuerpo reconoce el calor, aunque la mente todavía no sabe cómo procesarlo. Entramos juntos. El salón occidental era grande y oscuro, iluminado solo por varias velas que estaban dispersas por la habitación, creando sombras que se movían en las paredes como figuras vivas. En el centro, de pie junto a una mesa, estaban Aldrich y Dravan. Cuando la puerta se abrió, Aldrich fue el primero en reaccionar. Sus ojos se abrieron de una manera que por primera vez mostraron algo que yo no había visto en él antes: miedo real. No el miedo controlado de alguien que calcula. El miedo de alguien que sabe que el juego terminó. Dravan fue diferente. Dravan me miró a mí, y en sus ojos no había miedo. Había algo más oscuro. Había reconocimiento. Como si después de tanto tiempo, después de tanta distancia, finalmente me encontró donde quería encontrarme. Cerca, vulnerable, dentro de los muros que él había estado tratando de romper durante meses. Su labio se movió, casi como una sonrisa. Casi. Pero no llegó a hacerlo porque en ese mismo segundo, Kaelum habló. Su voz llenó el salón de la misma manera en que había llenado la explanada aquel primer día en la subasta, sin necesidad de gritar, sin necesidad de mostrar fuerza, solo la presencia, solo el peso de alguien que en ese momento era más grande que el espacio mismo. «Acabó», dijo Kaelum. Una palabra, simple, definitiva. Lo que siguió sucedió rápido, más rápido de lo que yo podía procesar. Los guardianes aparecieron desde las sombras, 3 de ellos, como si habían estado esperando esa palabra para moverse. Aldrich no resistió. Se dejó tomar los brazos sin decir una palabra, como un hombre que sabe que ya no tiene cartas que jugar. Pero Dravan no fue tan fácil. Dravan se movió hacia mí. No rápido, no violento. Caminó, solo 2 pasos en mi dirección, con esa manera suya de moverse que siempre me había hecho sentir que el suelo bajo mis pies dejaba de ser seguro. Y en esos 2 pasos, todo lo que yo había guardado dentro durante tanto tiempo, todo el miedo, todo el dolor, toda la rabia que nunca había permitido salir, se concentró en un solo punto en mi pecho como fuego. Kaelum se interpuso, no con un grito, no con un movimiento brusco, solo con su cuerpo, solo con su presencia, poniéndose entre yo y Dravan de una manera que era tan natural, tan instintiva,
que en ese momento entendí que no era la primera vez que Kaelum ponía su cuerpo entre yo y algo que quería lastimarme. Lo había hecho desde el principio, de maneras que yo no había visto todavía, de maneras silenciosas y invisibles que solo ahora, en ese momento más oscuro, se hacían visibles. Dravan se detuvo, sus ojos se movieron de mí a Kaelum, y por primera vez esa noche, la expresión en su rostro cambió. No fue miedo, fue algo más cercano a la rabia de alguien que ha perdido algo que creía que es suyo. Los guardianes lo toman después de eso, y esta vez Dravan no pudo moverse. Solo quedó ahí, entre los brazos de los guardianes, mirándome mientras lo llevaban hacia la puerta. Y esa mirada, esa última mirada que me dio, fue la última cosa que vi de él esa noche. Cuando el salón quedó vacío, cuando los pasos de los guardianes y los presos se perdieron en el corredor, cuando la luna roja siguió brillando por la ventana, sin importarle lo que había pasado debajo de ella, yo me quedé de pie en ese lugar sin poder moverme. Kaelum no se dio la vuelta inmediatamente. Quedó de frente a la puerta por donde se habían ido, como si todavía estaba vigilando, como si quería asegurarse de que la amenaza realmente se había ido, antes de permitirse relajarse. Luego se dio la vuelta hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, no vi al rey Alfa. No vi al hombre fuerte, al hombre calculador, al hombre que tomaba decisiones sin mostrar emoción. Vi a un hombre que acababa de elegirme, y yo, en el silencio de ese salón iluminado por la luna roja, lo miré, sin palabras, sin necesidad de explicar nada, solo con los ojos, solo con la certeza de que lo que estaba sintiendo en ese momento no tenía nombre todavía, pero estaba ahí, real, cálido, nuevo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el miedo se fue. Después de una tormenta, el mundo no vuelve a ser igual, no porque los muros hayan cambiado, o porque el cielo haya quedado diferente, sino porque tú ya lo viste, ya conociste la fuerza de lo que puede romperse. Y esa experiencia no desaparece simplemente porque el sol vuelve a salir. Los días después de la noche de la luna roja fueron los más silenciosos que yo había conocido en el palacio. Pero fue un silencio diferente a todos los anteriores. No fue el silencio del vacío ni del miedo, ni de la incertidumbre. Fue el silencio de dos personas que ya no necesitan decirse nada para entenderse. El silencio de algo que ya dejó de ser pregunta y se convirtió en respuesta. Dravan fue juzgado 3 días después. El proceso fue rápido, no porque no hubo tiempo para defensa, sino porque las pruebas fueron claras. El pergamino que Aldrich había estado escribiendo esa noche fue encontrado en su habitación, junto con otros documentos que mostraban meses de comunicación entre los dos. El plan era preciso: debilitar la posición de Kaelum desde adentro, usar a mí como punto de presión emocional y político, y cuando el momento fuera correcto, aprovechar la confusión para tomar el control de la corte. No fue solo una traición personal, fue una traición política, una traición al clan, a la manada, y a los años de estabilidad que Kaelum había construido desde que asumió el título de Rey Alfa. Aldrich no habló durante todo el juicio. Se quedó callado, con los ojos bajos, como un hombre que ya sabe que las palabras no cambian nada cuando la verdad está en el papel. Dravan fue diferente. Dravan habló. Le dijo a la sala entera, a los consejeros, a los guardianes, a todos los que lo observaban, que lo que había hecho lo había hecho por derecho. Dijo que yo le pertenecía desde la marca. Dijo que un rey no tiene autoridad sobre lo que ya fue reclamado por otro alfa. Dijo que Kaelum no era más que un intruso en un vínculo que ya existía. Sus palabras llenaron el salón de un peso oscuro. Varios de los consejeros presentes se incomodaron visiblemente, no porque estuvieran de acuerdo con Dravan, sino porque las palabras tocaban una tradición antigua que algunos en ese mundo todavía creían. Yo estaba sentada en la sala. Kaelum me había pedido que estuviera presente, no como espectadora, como testimonio, como la persona cuya voz contaba en ese cuarto, tanto como la de cualquier otro. Y cuando Dravan terminó de hablar, cuando el salón quedó en silencio esperando una respuesta, fui yo quien la dio. Me levanté, no temblando, no con miedo, con la misma calma que Kaelum había mostrado esa noche en el salón occidental, esa calma que viene de haber pasado por el punto más oscuro y haber salido del otro lado sin quebrarse del todo. La marca no es un derecho, dije. Mi voz no fue grande, no necesitó serlo. Es una cicatriz que dejaste en mí sin que yo la pidiera, y esa cicatriz no te da autoridad sobre mi vida, solo te da la prueba de lo que hiciste. El silencio que siguió fue absoluto. Dravan me miró, y por primera vez, por primera y única vez, en sus ojos no había estrategia ni cálculo ni esa oscuridad que yo había conocido durante tanto tiempo. Había algo más cercano a la sorpresa, como si nunca antes nadie le había dicho esas palabras de esa manera,
como si nunca antes había enfrentado a la persona que creyó que había destruido completamente y descubierto que esa persona seguía de pie. El juicio terminó pocas horas después. La sentencia fue clara. Dravan y Aldrich serían separados de la manada, exiliados del territorio del rey y prohibidos de acercarse a cualquier miembro de la corte o al palacio durante el resto de sus vidas. Una sentencia que en el mundo de los clanes equivalía a la muerte social, a quedarse sin nombre, sin lugar, sin pertenencia. Cuando Dravan salió del salón, escoltado por los guardianes, no me miró esta vez. Solo caminó hacia la puerta con los ojos fijos hacia adelante, como si yo ya no existía en su mundo. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la victoria real. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no del palacio, que físicamente no había cambiado, sino de los espacios internos, de las conversaciones que necesitaban tenerse entre los consejeros restantes, de las decisiones políticas que Kailum tenía que tomar para fortalecer la posición de la manada después de la traición. Yo no estuve al centro de ninguna de esas decisiones, no porque no me permitieran estarlo, sino porque entendí que tenía un papel, el que había aceptado desde el principio, y ese papel no requería que yo fuera más de lo que ya estaba siendo. Pero algo había cambiado entre Kailum y yo, no de manera obvia, no con palabras grandes ni con gestos dramáticos. Cambió de la misma manera en que todo lo importante en esa historia había cambiado, lentamente, en silencio, sin necesidad de ser nombrado para ser real. Empezamos a estar en los mismos lugares con más frecuencia, no por necesidad, por elección. Cuando yo estaba leyendo en la biblioteca, él aparecía con un libro propio y se sentaba en la silla del otro lado de la sala. Cuando yo caminaba por el corredor después del amanecer, él ya estaba ahí, caminando en la misma dirección, y los dos caminábamos juntos sin decir una palabra hasta llegar al patio interior donde los niños estaban jugando. Una mañana, después de que los niños desayunaron y salieron corriendo al patio, Kailum y yo quedamos solos en la mesa. La luz del sol entraba por la ventana grande y caía sobre los restos del desayuno y sobre nuestras manos, que estaban sobre la mesa, cerca la una de la otra pero sin tocarse todavía. «No te pedí que te quedara por esto», dijo él, sin mirarme, mirando hacia la ventana. «Lo sé», respondí. Un silencio, pequeño, cálido. «Pero me alegra que te hayas quedado», agregó. Y fue la primera vez que Kailum me dijo algo que no era parte del trato. La primera cosa que salió de su boca que no tenía otra función más allá de ser honesto. Demostrarme que lo que había pasado entre nosotros no tenía que tener nombre para ser real. Yo lo miré. Y por primera vez en toda la historia, en todo ese camino desde la subasta hasta esa mañana, no vi al rey Alfa. No vi al hombre que me había comprado en un mercado por necesidad. Vi a un hombre que había elegido quedarse, igual que yo había elegido quedarse. Un hombre que, como yo, había aprendido que construir algo real no requiere que todo encaje desde el principio, solo requiere que ambos decidan no irse. Y en esa mañana, en esa mesa, con el sol entrando por la ventana y los niños jugando afuera, y el árbol torcido de pie como siempre en el patio interior, entendí que el vínculo que no habíamos pedido ninguno de los dos había dejado de ser un accidente. Se había convertido en una elección. Hay momentos en la vida que no los reconoces cuando los estás viviendo. Solo los entiendes después, cuando ya pasaron, cuando te vuelves a sentar en silencio y repasas todo lo que sucedió, y te das cuenta de que sin esos momentos no serías quien eres ahora. Yo no reconocí el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. No fue en la subasta. No fue cuando Kailum me dijo que necesitaba una madre para sus hijos. No fue ni siquiera en la noche de la luna roja, cuando el miedo finalmente se fue. El momento fue más pequeño que todos esos. Fue silencioso. Fue casi invisible para cualquiera que no estará prestando atención. Fue un amanecer, como tantos otros que yo había visto desde la ventana de mi habitación. Pero este amanecer fue diferente, y la diferencia no estaba en el cielo, ni en la luz, ni en el color que el sol dejaba sobre los muros del palacio. La diferencia estaba en que yo no estaba mirándolo sola. Varios meses habían pasado desde la noche de la luna roja. El palacio había recuperado su calma. Los nuevos consejeros que Kailum eligió para reemplazar a Aldrich eran personas en quienes él confiaba, personas que habían demostrado lealtad, no solo con palabras, sino con acciones. La amenaza política que Dravan había construido durante tanto tiempo había sido desmantelada completamente. No quedaba ningún hilo suelto, ninguna sombra que necesita ser examinada. Solo paz, solo estabilidad, solo el sonido de un palacio que por fin respiraba sin miedo. Yo me había convertido en parte de esa estabilidad sin que yo lo hubiera buscado conscientemente. Los niños me necesitaban. Eso era claro desde hace mucho tiempo.
Pero no solo me necesitaban como figura de protección real, ni como alguien que estaba ahí porque un trato lo requería. Me necesitaban como a mí. Como a la persona que les leía por las noches, que les preparaba desayuno por las mañanas, que escuchaba a Selene cuando tenía preguntas sobre el mundo y que observaba a Idris desde la distancia cuando necesitaba espacio para pensar. Me necesitaban como a alguien que se quedó cuando no tenía que quedarse. La mañana de ese amanecer, los niños todavía estaban durmiendo. Yo me había despertado temprano, como lo hacía casi todos los días desde hace mucho tiempo. Caminé hasta la ventana del corredor, el mismo lugar donde antes iba a estar sola con el silencio, y desde ahí miré cómo el cielo cambiaba de color, de oscuro a azul, de azul a naranja, de naranja a la luz dorada que solo el amanecer puede crear. Kailum llegó minutos después. No lo escuché acercarse. Simplemente apareció a mi lado, como si el palacio lo había llevado ahí sin necesidad de que él caminara. Se quedó de pie junto a mí, mirando el mismo cielo que yo miraba, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban decir nada. El silencio entre nosotros ya no era el silencio de dos extraños tratando de convivir. Era el silencio de dos personas que se conocían tan bien que las palabras se habían convertido en algo opcional, en algo que usaban cuando querían, no cuando necesitaban. Fue él quien habló primero, como tantas veces antes. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día?, preguntó, sin mirarlo, siguiendo mirando el sol salir. ¿Cuál parte?, respondí, aunque yo sabía exactamente a qué parte se refería. Te pedí que te quedaras, dijo, y esta vez sí me miró. Sus ojos oscuros, los mismos que había visto desde el primer momento en la explanada, tenían una luz diferente, no la luz fría de la estrategia, ni la luz calculadora del político. Era algo más suave, más cercano a la persona que existía detrás de todo lo demás. Te pedí que te quedaras, repitió. Y tú te quedaste. Me quedé, confirmé. Otro silencio. Uno más largo que los anteriores. Pero no vacío. Lleno. Lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho pero que existía entre nosotros como el aire mismo. Presente. Necesario. Invisible pero sin el cual ninguno de los dos podría respirar. Gracias, dijo él. Una palabra. Simple. Sin ornamentos ni discursos. Solo gracias. Dicha con la misma honestidad brutal que había mostrado desde el principio, desde esa primera conversación en la habitación sin nombre, cuando le pregunté por qué, y él no me mintió. Yo lo miré, y en ese momento supe que no necesitaba decirle nada más, que su gracias no era solo por quedarse, era por todo, por los niños, por la paz, por la persona que ambos habían descubierto que el otro podía ser cuando el miedo dejaba de ser el centro de todo. Esa mañana, después de que Kaelum se fue a comenzar con sus obligaciones del día, yo bajé al patio interior donde los niños ya estaban despiertos. Selene estaba sentada en la hierba cerca del árbol torcido, con un libro en las manos que yo le había regalado la semana anterior. Idris estaba de pie más lejos, con los brazos cruzados, observando a su hermana con esa mirada seria que a veces lo hacía parecer más grande de lo que era. Cuando me vieron llegar, Selene sonrió. No fue una sonrisa grande ni exagerada, fue pequeña, natural, como si mi presencia ahí era la cosa más normal del mundo, como si yo siempre había estado ahí. Y Idris, el mayor, el que desde el principio me había observado con esa desconfianza silenciosa, el que había tardado más tiempo que nadie en bajar la guardia, hizo algo que yo no había esperado. Se acercó a donde yo estaba y se sentó a mi lado, sin decir una palabra. Solo se sentó, como lo había hecho meses atrás en la biblioteca cuando Selene y yo leíamos juntas, pero esta vez fue más cerca. Esta vez no fue en la esquina opuesta del cuarto, fue justo a mi lado, como si el espacio entre nosotros que había existido durante tanto tiempo, finalmente había desaparecido. Quedamos los tres en silencio durante varios minutos, disfrutando del sol de la mañana, del sonido del viento en las hojas del árbol torcido, de la quietud de un mundo que ya no tenía amenazas, ni sombras, ni miedos ocultos. Y entonces Selene levantó la vista del libro y me miró, con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de su padre, y dijo algo que yo no había escuchado de ninguno de los dos desde que llegué al palacio. Una palabra, solo una, pequeña, casi susurrada, como si no estaba segura todavía de poder decirla, pero la necesitaba tanto que la dijo de todas formas. Mamá. El mundo no se detuvo. El sol siguió saliendo. El viento siguió soplar. El árbol torcido siguió de pie, como lo había estado durante todo este tiempo. Torcido por el viento, pero vivo. Siempre vivo. Pero yo sentí algo abrirse dentro de mí, algo que había estado cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía, algo que no tenía que ver con la política, ni con los clanes, ni con los reyes, ni con los miedos.
Algo que tenía que ver solo con ser alguien que finalmente encontró su lugar en el mundo. No respondí inmediatamente. Solo miré a Selene. Y luego a Idris, que esta vez no miraba hacia otro lado. Me miraba a mí. Y en sus ojos no había desconfianza ni distancia. Había algo que yo reconocía porque yo misma lo había sentido hace poco tiempo. Había pertenencia. Me quedé ahí, en ese patio, con esos dos niños a mi lado. Bajo el sol de la mañana y cerca del árbol torcido que nunca se dio por vencido, y entendí que la historia no había terminado porque alguien la había escrito así. Había terminado porque todos los que la vivieron habían elegido terminarla de esa manera. Kaelum me ofreció un hogar cuando yo no tenía a dónde ir. Yo le ofrecí a sus hijos un amor que nadie les había dado. Y entre los tres, sin planearlo, sin pedirlo, sin entender al principio de qué manera encajaría todo, construimos algo que ninguno de los dos podía haber construido solo. Construimos una familia, y esa familia, esa mañana, bajo ese amanecer que todos eligieron juntos, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, solo tenía luz. Y así termina esta historia. Si te acompañó hasta aquí, déjame un like y suscríbete para seguir compartiendo más momentos como este. Eso me dice que esta historia llegó a ti. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Tu opinión importa mucho. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.